¿Cómo va? ¿Cómo va? Presenta un grupo de jóvenes dispuestos a marcar la diferencia. ¿Cómo va? Con mensaje de Dios, entrevistas, invitados y mucho buen humor. Prepárate, comenzamos. Un atleta salió a recorrer su país y en su largo caminar tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol, y cuando llegó a la ansiada meta fue entrevistado y le preguntaron: ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? Él respondió: mi mayor obstáculo fueron las piedritas pequeñas que se metían dentro de mis tenis. Hola chavos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos aquí una vez más en nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa muy interesante, como acabamos de escuchar. Vamos a hablar de esas pequeñas cosas que a veces nos hacen la vida difícil o que nos estorban. Y sí, vamos a hablar de las zorras, pero no esa que te estás imaginando. Teníamos unas invitadas, pero no llegaron. Entonces vamos a hablar de otro tipo de zorras y vamos con una definición con la voz de Suri. El diccionario. La palabra zorra quiere decir hábil para el disimulo, el engaño y la persuasión. Normalmente son imposibles de domesticar, aunque se pueden adaptar a la vida urbana. Dentro de la palabra de Dios también hacen referencia a chacal, porque escarba para hacer madriguera, y también a cualquier cosa que te quita la paz. El diccionario. Gracias, Suri. Yo creo que este es un tema que nos vamos aparte de divertir, a aprender muchas cosas, porque, pues bueno, son de las zorras que pues, nos quitan el tiempo o nos traen conflicto, y bueno, para eso Cristian nos va a dar más allá una explicación de lo que tiene que ver con el tema. Cultivándonos con Cristian. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a ver lo que dice en Cantares 2:15. Dice: cazadnos las zorras, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, punto y coma, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Por qué les digo coma y punto y coma? Ok, porque vamos a ver 4 puntos que vienen en este versículo, que quiero que tomen en cuenta, que es zorras pequeñas, viñas en cierne y cazadnos. Ok, ya Suri nos dio la definición de qué eran las zorras, pero queremos ampliar un poquito más esto de las zorras. En versículo dice zorras, y zorras pequeñas. ¿Qué significa esto? Que solamente van a ser zorras adultas y zorras pequeñas, chiquitas. Vamos a empezar por las zorras grandes. Lo que hacen estas zorras es que cuando se meten a los viñedos se comen el fruto. Las zorras adultas alcanzan los frutos, pero las zorras pequeñas, al momento de entrar a los viñedos, estas son pequeñas, entonces intentan pararse para agarrar el fruto, pero al momento de estirarse resulta que se recargan en las plantas y se rompe en realidad la planta. Entonces, ¿qué pasa? Que echa a perder toda la viña porque la destruye al momento de recargarse. Esta es la explicación de las zorras y de las zorras pequeñas. Vamos a ver las características del zorro. Estos animales son astutos. Por ser zorras pequeñas se meten en cualquier agujerito, y por su astucia y agilidad tienden a ser difíciles de cazar. Y el daño que causan es que como ya lo vimos, las zorras grandes se llevan el fruto y las pequeñas son las que destruyen las plantitas, o bueno, el viñedo. El viñedo, bueno, como dice en el versículo, viñas que están en cierne. ¿Qué significa esto? Que es cuando están floreando las viñas. Cuando florean dan como una florecita amarilla. Bueno, otra característica del zorro es que el ruido del zorro parece al ladrido de un perro, y su cola es muy peculiar porque posee una glándula que segrega un líquido de olor fuerte y desagradable.
lo que podemos ver también es que este animal solamente sale en la noche, es un animal nocturno y crepuscular, porque sale pues en la noche, ya lo he repetido. Por eso. Por eso les decía. Ok, y bueno, todo esto que les acabamos de explicar del versículo de Cantares 2:15, como ya lo había dicho, ¿qué tiene que ver con nuestra vida espiritual? ¿Se han puesto a pensar? Bueno, ya vimos que son zorras, que hacen las zorras pequeñas, por qué echan a perder las viñas y qué significa que las viñas estén en cierne. Es que están floreciendo y que están a punto, recuerden que cuando está floreciendo después viene ¿qué? El fruto, ¿no? Entonces es cuando las zorras entran justamente a las viñas y tratan como de robar ese fruto. En lo espiritual ahorita vamos a ver cómo se desarrolla. Ok, esto me van a decir qué significa, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver conmigo una zorra o una zorrita? Bueno, cada quien sabrá. ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, pues este es un reflejo de la vida cristiana. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Ok, pues que las zorras, aunque sean pequeñas, son pequeñas cosas que afectan a nuestra vida espiritual. Zorra también tiene que ver mucho en la palabra. En Nehemías, por ejemplo, 4:3, se menciona como lo vil, como lo poco y lo capaz. Bueno, las vides en cierne, ya les había dicho, que es cuando dan el aroma. Y este tiempo es solamente cuando florece y da ese aroma. Esto significa que es el estado de perfección que no ha sido alcanzado todavía. Como nosotros sabemos, pues estamos en el proceso, seguimos todavía con fallas, no somos perfectos y es nuestro estado, ¿verdad? En que aún no alcanzamos la perfección. Pero si no somos cuidadosos, claro está que las zorras pueden venir y dañar y robarse ese fruto y aún romper las viñas. ¿Qué son las zorras pequeñas en cuanto a lo espiritual? Ok, son pequeñas también manifestaciones de hábitos, de contemplaciones de la vida vieja, y esto es posible que a lo mejor no son pecados grandes, pero son pequeñitos pecados que pueden empezar desde lo pequeño, ir creciendo poco a poco y sin darnos cuenta, y aún destruir nuestra vida espiritual. Las zorras pequeñas se esconden detrás de las vides. ¿Qué tiene que ver esto? Que posiblemente muchos de nosotros digamos que no tenemos eso, ¿no? O sea que yo no tengo ninguna zorra pequeña en mi vida, que es mi vida espiritual, y resulta que sí. ¿Por qué? Porque se esconden, y es padre que podamos reconocer pues que tenemos esas pequeñas zorras. ¿Y para qué? Pues para cambiar, ¿verdad? Pero nosotros mismos las escondemos, ¿no? Claro, nosotros mismos escondemos esas pequeñas zorras. Ok, dice en la palabra, dice: una pequeña locura puede dañar al que es estimado como sabio y honorable. Esto dice en Eclesiastés 10:1. Las zorras pequeñas también se esconden detrás de las vides, y si no tenemos cuidado, las viñas pues van a ser destruidas. Las zorras pequeñas pues impiden que una persona crezca espiritualmente y no deja que las vides lleven fruto. La doncella no puede resolver los problemas pequeños, las pequeñas zorras, por su propia cuenta. Tampoco los puede resolver el rey. Deben de ser eliminados con la cooperación de la doncella y el rey. Esto lo digo referente a Cantares, porque habla el rey Salomón y habla la Sulamita. Entonces, ¿qué significa? Que no solamente el rey va a eliminar las zorras, ni la doncella a solas, sino los dos juntos. ¿Qué significa? Que nosotros, junto con, obviamente, vamos a poner nuestro granito de arena, pero lo más importante es que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a eliminar esas zorras. Algo importante que quería aquí resaltar era de las pequeñas manifestaciones de hábitos. Y bueno, ¿qué es un hábito? Pues es el comportamiento repetido de una persona regularmente. Como sabemos, pues hay malos hábitos y buenos hábitos. Los malos hábitos equivale a vicios y los buenos hábitos son virtudes. Y esos malos hábitos tienen mucho que ver con lo que vimos la semana pasada de los ídolos modernos, cuando hablamos de que esos hábitos son malos, empiezan como un hábito pequeño y luego se hacen más grandes hasta convertirse en ídolos. Es como un semejante con las zorras, ¿no? Ajá, así, exactamente. De hecho, es como el inicio, ¿no? Más bien,
es el inicio de esa idolatría, ¿no? Por una pequeñita simpleza, podríamos decir, se puede crecer y crecer y pues perdemos el control. Y bueno, todos conocemos pues los malos hábitos, ¿no? Que puede ser hablar demasiado o ser inoportuno con otros, roerse las uñas, querer mandar a otros, gastar demasiado, fumar, decir groserías a lo mejor, que pues se supone que todos esos malos hábitos pues ya pasamos por ahí, ¿verdad? No, pues sí, la verdad así como que yo también lo considero así como que a veces ni te das cuenta cuando cometes esos errores o cuando incluso así como que pues sí no lo consideras como algo muy, muy fuerte, así como que ay, eso lo considero como pecado, ¿no? Sino como algo que se te pasó y dices, chin, ya lo hice, y ya como que lo tomas en poco y después lo vas haciendo más y más y más. Ajá, y más. Exactamente, pues estos hábitos se van consolidando en nuestras vidas porque los vamos repitiendo. ¿Y qué pasa? Pues que se convierte en parte de nuestro carácter, de nuestra manera de ser. Y pues está muy, muy mal, ¿verdad? Eso, bueno, ahorita acabamos de mencionar unos cuantos, pero en realidad son muchísimos tipos de zorra en lo espiritual, lo podemos ver así. ¿Y a qué viene todo esto? A la personalidad de cada uno de nosotros. Y bueno, algo importante que quiero comentar de esto es que muchas veces dice una zorra chiquita, ¿no? Una bebé. Ay, ¿qué va a hacer, no? Pero luego va llegando, después de esa zorra, que es como un pecado, se va a ligar otro pecado, y luego otro pecado, y la verdad después ya va a estar, o sea, todo el viñedo, toda la vid, llena de pequeñitas zorras que tú dijiste, es una, no va a hacer nada, pero luego llega otra, traen a sus y llega amiguitas. otra, y todas las amiguitas, y ahí es una fiesta. y destruyen el viñedo, ¿no? Que es nuestra vida espiritual. Y muchas veces podemos tener esas zorras pues, dentro de nosotros y no darnos cuenta, de verdad. O no quererlas también considerar como tales, ¿no? Ajá, exactamente. Porque, ay, no, seguramente esta no es una zorrita. Y bueno, para tener un poco más en claro qué son las zorritas o como qué zorrita podría ser, porque muchas veces, no, seguramente un súper pecadote, ¿no? Y no, para nada, son cosas sutiles, así como lo decía en la definición de la zorra, es algo sutil, es algo astuto, que muchas veces nosotros pues no lo alcanzamos a percibir. Yo sí, así como que a veces lo tomo en cuenta, así como que las actitudes como de comportamiento que luego a veces tenemos como que el ser volubles, así como que decir, hola, ¿cómo estás? O no sé qué, y ya después así como que, hola. Y anhelos o cosas de materiales profesionales que tú vas teniendo como estudiante, ¿no? Y que quieres que estas metas se cumplan y que pues puedan salir adelante tus planes así como tú los dijiste, ¿no? Y como tú las planeaste en su momento, o el miedo al futuro, ¿no? El qué dirán, el qué pasa o qué pasará, ¿no? Eso pues, también, ajá. como que son así como que cuestiones chiquitas, pero sí se consideran algo así. Pues son parte de nuestra personalidad, es un patrón de pensamientos que ya traemos nosotros, ¿no? Muchas veces somos extrovertidos, otros son pues más pasivos, otros tienen el carácter afable, y cada uno de esos caracteres tienen tanto obviamente cosas buenas, bueno, como decíamos, buenas actitudes como malas actitudes, que podríamos agarrar un poquito de cada una de ellas, a lo mejor actitudes que podremos utilizar para bien, pero también se utilizan para mal, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser el ser atrevido, el ser franco, el ser ruidoso. Eso a lo mejor podemos utilizarlo pues, para el reino de Dios y sacarle provecho, ¿no? Pero muchas veces podemos, al contrario, sacarle, pues, utilizarlos para mal. También podría ser el ser compasivo. A veces queremos ser más compasivos que Dios. A veces somos indulgentes, a veces somos conformistas, deliberados, esmerados, ahorrativos. Pero esas pequeñas características de nosotros van creciendo y van tendiendo hacia el mal. O sea, van tornándose malas, ¿no? O sea, del ser ahorrativo podemos ser hasta tacaños, ¿no? Se caen a un extremo. Se caen a un extremo si no tenemos cuidado. Del ser apacible
podemos ser pues flojos, así de no, pues yo soy apacible y no sirvo en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque me escudo del decir, así soy yo, así es mi carácter, a lo mejor lo heredé de mi papá, ¿no? Y ya con eso me libro de esas pequeñas zorras. Sí, y es que como tú dices, a veces una pequeña característica que tenemos o un don que tenemos, nosotros lo llevamos como que al extremo y ya nos creemos que somos los perfectos, creemos que somos lo máximo y ahí ya como que es muy difícil como bajarnos de nuestra nube, por así decirlo. Ajá. Creo. Tomando en cuenta lo que en un momento decía Cris de todas las cosas que son y que se convierten en zorras, en pequeñas zorras, viendo un documental, manejaban que son las zorras son animales tan pacientes que esperan el momento oportuno para poder entrar a atacar a su presa o hacer daño a una viña, ¿no? Y son los animales también, aún para pelear, esperan el momento oportuno para poder matar a su presa. Y haciendo mención de lo que decías ahorita, a veces no nos damos cuenta cuando nos estamos yendo al extremo, solamente ya hasta cuando te está haciendo daño a ti mismo o a otras personas es cuando uno entra en razón de esas pequeñas zorras. Ok, chavos, vamos a un corte y regresando vamos a seguir comentando y dándoles algunos ejemplos que yo creo que son importantes, algo más exacto que pues todos vivimos al día, ¿no? En cuanto a actitudes, comportamientos y a veces no sabíamos que cierta cosa era una zorra, ¿no? Entonces vamos a un corte y regresando seguimos con el tema. La Iglesia de Jesucristo Palabra Miel te invita al Retiro Juvenil 2011. Serás como mi boca. Del 21 al 23 de julio en el Club Dorados Huastepec. Costo por persona 1,500. Que incluye transporte, hospedaje y comida. Para mayores informes, comunícate al 9180 4879 y 9180 4887. Radio Miel Vallarta. Iglesia de Jesucristo, puertas abiertas.
presenta Ese día llegará. La nueva producción discográfica de Palabra Miel. ¿Y tú qué opinas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Daniel Gochicoa. Queremos hacerte unas preguntas para un programa. La primera sería, cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, ¿sabes a qué se refiere? Pues yo creo que cuando se refiere a las zorras habla sobre las actitudes que puedes tener en la iglesia, ya sea de pecado o sea de algún comportamiento que no es agradable a Dios. ¿Y qué conductas o actitudes cambiarías tú? Pues más que nada el obedecer a nuestros padres, que es lo más importante y es el primer mandamiento con promesa que Dios tiene para nosotros los jóvenes en la Biblia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Keila. Te queremos hacer una pregunta. Sería, cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, ¿sabes a qué se refiere? Sí. Coméntanos un poco. Bueno, se refiere a los chismes, la murmuración. Las viñas, pues es el planteo del Señor. Y cuando un hermano se dedica a estar hablando y hablando, está destruyendo las viñas. También se refiere a nuestra manera de comportarnos en la iglesia, a nuestros problemas. Los hacemos grandes y hacemos que se destruya la viña. ¿Qué actitudes cambiarías para mejorar tu vida espiritual? Los sentimientos, el ser muy rencorosa, tomarme todo tan a pecho. En el caso de los jóvenes, a veces la rebeldía sería una de las actitudes que hace que no crezcamos espiritualmente. ¿Crees que en las iglesias se dé mucho eso? Sí. ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes? Que sean obedientes. Hola, ¿cómo te llamas? Uriel. Queremos preguntarte, cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, ¿sabes a lo que se refiere? No sé. Bueno, te voy a decir un poco. Serían las actitudes que nosotros tomamos, actitudes malas obviamente, que impiden que nuestra vida espiritual crezca. ¿Qué actitudes cambiarías en tu vida? No, pues la impuntualidad, la rebelión. Gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Griselda. Queremos preguntarte, cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, ¿sabes a lo que se refiere? No. ¿Qué conductas cambiarías en tu vida? El desobedecer a mis padres o el rebelar. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre cuál es? Valeria. Queremos preguntarte si sabes, cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, a lo que se refiere. No. Bueno, serían las conductas o actitudes que nos impiden crecer espiritualmente. ¿Qué conductas cambiarías en tu vida para poder crecer espiritualmente? Pues llegar temprano a la iglesia, leer la Biblia, obedecer a mis papás. ¿Te has visto involucrada en algún chisme en la iglesia? No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Oscar. Queremos preguntarte algunas cosas. La primera pregunta sería, cuando la Biblia habla de las zorras pequeñas, ¿sabes a lo que se refiere? No. ¿Qué conductas cambiarías en tu vida? Ninguna. ¿Por qué no? Estoy orgulloso de mi vida. Pero bueno, existen ciertas actitudes que, como te decía, impiden nuestro crecimiento espiritual. ¿No cambiarías nada? No. ¿Por qué? Estoy conforme con mi vida. Gracias. Y bueno, seguimos hablando del tema de las zorras pequeñas, y algo muy importante es que en todas las iglesias, o en la mayoría, siempre existe la murmuración, y queremos preguntarles si se han visto involucrados en algún chisme o algo así en la iglesia. No. Sí. Sí. No. También siempre hay alguien con el que no nos llevamos muy bien. Entonces la pregunta es, ¿hay alguien que no te caiga bien en la iglesia? No. Sí. Sí. No. Gracias a todos los jóvenes de la iglesia Palabra Miel Amecameca que nos ayudaron con este sondeo. ¿Y tú qué opinas? Chavos, ya estamos de regreso. Estamos en el tema las zorras. Para los que nos acaban de sintonizar, voy a nombrar algunas
No voy a pasar lista, no se crean, solamente voy a nombrar algunas. Ok, mira. Yo creo que varios de nosotros nos vamos a identificar con una, yo creo que con muchas. Háblanos, padre. Ahora, entonces voy a ir nombrando algunas. Y dicen presente. Dice, los pequeños desacuerdos, las discusiones, los pequeños problemas, los malentendidos, que bueno, entre los chavos creo que no hay de eso. No, para nada. Para nada. Enojos, mentiras, maldad, perversidad, chismes, ay, santo. Ay, ¿qué es eso? Envidias, pornografía, masturbación, mal carácter, pecados ocultos, apatía, malas palabras, malos pensamientos, enemistades, pleitos, soberbia, vanidad y no diezmar. Esas son algunos de tipo de zorras. Les voy a mencionar también otro tipo de zorras porque de hecho hay varios tipos de zorras. Se parecen. Hay niveles. Hay niveles, exacto. De las zorras. Ok. El otro tipo de zorras son aquellas que a veces nos lastiman, o porque nos lastiman atraen algunas actitudes o sentimientos que nos provoca la tristeza, esa es una zorra, la nostalgia también, la depresión, la venganza, la amargura, el rencor, el desánimo y cuando el diablo te acusa. No le gusta acusarte. No. Por se le da. algunos mencionamos dentro de las zorras pecados ocultos y yo creo que en ese tipo es cuando el diablo te acusa a veces mucho, ¿no? Y pues te incomoda, ¿no? Te incomoda. Les voy a dar algunas definiciones o por qué una zorra o qué viene a ocasionar una zorra o cuál es la función de las zorras. Todas las que mencionamos, alguno de sus objetivos es robarte la paz, es estorbar tu comunión con Dios, te quita la unción, provoca división, destruye, también provoca que te alejes de Dios. Y una muy importante es que su objetivo es que tú pierdas tu salvación. ¿Y en qué tipo de situaciones son donde moran o habitan estas zorras? Les voy a pedir que puedas buscar en tu Biblia Lamentaciones 5:18. Lo vamos a leer nosotros también aquí. Nos da un ejemplo de en qué situación o por qué habitan las zorras, ¿no? Es Lamentaciones 5:18. Así es. ¿Alguien lo tiene? Porque el monte de Sión se halla desolado y sobre él rondan los chacales. Así es, y como al inicio ya Suri nos daba una pequeña explicación de los chacales, igual como las zorras, nos menciona aquí algo muy significativo que es un lugar asolado, donde hay sequía y su propósito es destruir y pues arruinar. En este caso pues nuestra vida como persona y nuestra vida espiritual. Y de los frutos que viene a destruir, a deshacer, pues son los frutos del Espíritu Santo que podemos recibir y que varios de nosotros creo que tenemos, o más bien porque tenemos esos frutos, el trabajo de las zorras es venir y a destruir. Vamos a dar unos ejemplos de estas pequeñas zorras que ya les mencioné, para que todos podamos ir entendiendo, tal vez hasta nos podamos identificar con alguna, y pues yo creo que Dios también nos habla de esta manera, ¿no? De la forma también didáctica y que pues, nosotros como chavos podemos entender. Bueno, pues un ejemplo que probablemente les asuste
Bueno, ya mencionabais ahí, una de las zorras es la pornografía. Probablemente en sus casas están pensando, por favor, ese problema yo no lo tengo, ¿no? Ni siquiera hay una pauta para que yo esté inclinado o inclinada a la pornografía. Pues fíjense, chicos, que también es una pequeña zorra, porque les voy a dar un ejemplo. Un chico que va caminando, cruza la calle, se encuentra con un puesto de periódico y ve una revista pues con imágenes, digamos, atractivas, provocativas, y dicen, no, pues, ¿qué es una revista, no? Pasa a la siguiente calle, se vuelve a encontrar otro puesto de periódico. Bueno, pues, ¿ahora cuál es la nueva edición? Podrán preguntarse, ¿no? Claro, y de ahí se salta a empezar a ver películas con contenidos sexuales. Diría, bueno, ¿qué tiene de malo ver esta película, no? Bueno, pues de la película se fue a espiar tal vez a chicas, no sé, cambiándose, bañándose, y de ahí ya se pasó a las películas pornográficas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué es lo que han mencionado, no? De ahí, pues, ¿qué creen? Que ya entró esa curiosidad por llevarlo a cabo. Ya no solo de verlo, ya no solo de dar un vistazo en el puesto de periódico, sino de ejecutarlo, ¿no? Este chico se convirtió en un violador. Ese es un ejemplo muy claro de esas pequeñas zorras que definitivamente destruyeron todo el viñedo. Sí, que el chavo ni siquiera pasó por su mente cuando vio la revista algún día violar, ¿no? Igual y era un chavo X, común y corriente. Igual y hasta iba en la iglesia, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, pues puede ser que ese chavo en su tantito empezó, pero cuando acabó, pues, está en la cárcel ahora. Hasta en las mejores familias. Claro, chavos. Otra de las zorras que nos comentabais ahí son los desacuerdos. Y bueno, por ejemplo, en el servicio a Dios muchas veces llegamos con todas las ganas, con todo el entusiasmo, y de repente empezamos a ver cosas que a nuestro criterio tal vez no son las mejores, o tal vez nosotros decimos, ay no, yo lo haría de esta forma, o por qué yo sí llego y los demás no, o por qué a mí me exigen y ellos se toman ciertas libertades, y empezamos a ver ciertas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, y poco a poco nos empiezan a quitar el gozo por servir, empezamos a hacer lo mismo que todos los demás, y realmente sin darnos cuenta nuestro servicio ya no le es agradable a Dios, y ni siquiera es un servicio bueno, ¿no? Ni siquiera a los ojos de cualquier persona. Entonces también en esas pequeñas cosas podemos ver a las zorras ahí, su narizota. Su hocicote, ¿no? Otro punto que mencionéis ahí, chavos, son los chismes, murmuraciones. Sí, a muchos les duele, y creo que a los jóvenes en ese tiempo les está, creo que llegando por ahí. No se acaban nunca los chismes, nunca las murmuraciones. Se acordarán de María y Aarón, que murmuraron a espaldas de Moisés mientras que él estaba en la gloria de Dios, sin darse cuenta a Moisés. Hasta después Dios le habla y aún le viene un castigo a María, le viene lepra, ¿no? Sí. Y aún a pesar de que era su familia, ¿no? Exacto. O sea, aún no nos va a venir físicamente lepra ahorita, pero puede ser en una vida espiritual que aún Dios se puede desagradar de esto y decirte, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo, ¿y por qué estás hablando? Aún hablas de tu propio hermano, ¿no? Que es lo tremendo. Tu propia familia. De tu propia familia, exacto. ¿Cómo puedes hablar de, es que fulanito me cae pésimo? Y ahí yo creo que la mentira, los desacuerdos, como mencionaba Suri. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y Isaí creo que tiene otra versión, por favor. Sí, dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Yo creo que muy lentos para hablar, porque a veces uno se le sale decir cada cosa que no tiene fundamentos, o aunque los tuviera, yo creo que no nos incumbe y no es necesario meter nuestras narizotas, como decía Suri hace rato, de las zorras, que pueden destruir toda una vida, ¿no?
Y bueno, otro ejemplo de zorra es nuestro mal carácter, ¿verdad? Bien lo dice en Marcos 3:17. ¿Qué dice en Marcos 3:17? Dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Saludos a los hermanos Boanerges. ¿Cuántos nos identificamos, verdad? Que a veces por nuestro mal carácter podemos herir a la gente y son pequeñas zorras, aún por cosas insignificantes, cosas insignificantes y que podemos herir, ¿verdad? O algunas sí pueden ser cosas muy fuertes a causa de nuestro carácter. Y bueno, a veces es difícil pues contener, ¿no? ¿Cuántos tenemos carácter fuerte? O yo creo que todos tenemos un Boanerge dentro de nosotros. Yo, la verdad, sí, 2, 3, ¿no? La verdad es que sí es difícil a veces dominar nuestro carácter, ¿no? La verdad. Tiene que ver también mucho en un carácter nuestras miradas, nuestras expresiones, nuestros gestos, aún el movimiento de nuestras manos, nuestra lengua. Bien dice en Proverbios 6:16 que Jehová abomina los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre. Esto a mí me llamó muchísimo la atención porque fíjense que en este pasaje vienen los ojos, las manos y la lengua. Todo ese lenguaje corporal que tiene que ver con nuestro carácter. Los ojos altivos, una mirada a lo mejor de típico, ¿no? Que barren, también esa es una zorra. Cuando las que barren, no las chavas que barren, no las chavas que barren, no, sino esta acción es una pequeña zorra pues que se escapa, ¿no? Y mucha gente pues no se ha dado cuenta y no la puede controlar, ¿no? De barrer. Esas son las expresiones que hacen nuestros ojos de altivez, de orgullo, nuestros ojos, como decía nuestro apóstol, ¿no? La actitud indiferente, esa actitud indiferente que reta a la presencia de Dios. Las manos derramadoras de sangre, que muchas veces es cuando podemos matar a nuestros hermanos con nuestra boca, con actitudes, podemos matar a lo mejor una semilla de amistad, a lo mejor una semilla de amor que había en ellos, y en la lengua mentirosa también, ¿verdad? Que podemos, por una pequeñita, no hay mentiras aquí blancas para nada, o sea, es mentira y mentira se queda, o sea, no hay mentiritas, y pues esa es la lengua mentirosa, ¿verdad? Pero entonces pues nuestra personalidad, nuestro mal carácter es, como lo vimos ahorita, es nuestras reacciones, nuestras actitudes, y todo eso era lo que últimamente nos está hablando el apóstol, ¿no? Que es, ¿qué dices con una mirada? ¿Qué dices con una sonrisa? ¿Cómo llegas a un culto con tu cara de chancla o con tu cara de pocos amigos, ¿no? Así de, aléjense de mí, ¿no? Y incluso nuestra cara, pues es un reflejo, obviamente, de lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Somos un reflejo. Si estamos felices, obviamente, pues va a salir esa sonrisa, va a salir esos ojos brillosos, ¿verdad? Enamorados. A lo mejor. Pero si a lo mejor hay una pequeñita zorrita de raíz de amargura, aunque se escuche feo, pequeñita zorrita de raíz de amargura y a lo mejor esa zorra de raíz de amargura sale por los ojos, ¿no? Sí, entra. Bueno, también como ejemplo que a veces decimos comentarios sin pensar, ¿no? Y no nos damos cuenta que justamente podemos lastimar, hablando de actitudes, ¿no? Tal vez vemos a un hermano que igual y no por un problema que desconocemos y lo vemos en la iglesia y le decimos, oye, qué milagro que te apareces por aquí, ¿no? Y tuvo una situación difícil y creo que a veces no es prudente esos tipos de comentarios que se hacen pequeñas horas aún en su corazón de ese hermano. Claro, en vez de decirle, ay, bienvenido, te extrañamos. Qué gusto verte. Qué gusto verte, decimos, pues, ¿en dónde estuviste, no? Y señalando. Sí, y no, hombre, que eso no se da en las iglesias, de verdad. Referente al carácter, ahora no me salió en turco, ya me salió en turco.
a veces las fricciones que llegamos a tener fuera de la iglesia, ¿no? Con X persona que ya me empujó en el metro, en el transporte, en la escuela, es que me ve mal, me barre. Y a veces muchos somos de mecha corta, habla padre, y ya estamos echando bronca y ya estamos debatiendo ahí de qué te pasa, y también esa cuestión sobre el carácter, ¿no? Bueno, chavos, vamos a un corte y ahorita regresamos a seguir platicando de los tipos de zorras que puede haber en nuestra vida. Pueda guiar el impulso de tu amor. Toma todo lo que soy, que a tus pies vengo a poner. Toma hoy mi corazón. Sangre Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya. La Iglesia de Jesucristo Palabra Miel te invita al Retiro Juvenil 2011. Serás como mi boca. Del 21 al 23 de julio en el Club Dorados Huastepec. Costo por persona 1,500. Que incluye transporte, hospedaje y comida. Para mayores informes, comunícate al 9180 4879 y 9180 4887. Un automóvil nuevo. Un joven muchacho estaba a punto de graduarse. Hacía muchos meses que admiraba un coche deportivo que vio en un concesionario. Sabiendo que su padre podría comprárselo, le dijo que ese coche era todo lo que quería. Conforme se acercaba el día de la graduación, el joven esperaba por ver alguna señal de que su padre hubiese comprado el coche.
Finalmente, en la mañana del día de la graduación, su padre le llamó a que fuera a su habitación. Le dijo lo orgulloso que se sentía de tener un hijo tan bueno y lo mucho que lo amaba. El padre tenía en sus manos una hermosa caja de regalo. Curioso y de algún modo decepcionado, el joven abrió la caja y lo que encontró fue una hermosa Biblia de cubierta de piel y con su nombre escrito con letras de oro. Enojado le gritó a su padre diciendo: ¿con todo el dinero que tienes y lo único que me das es esta Biblia? Y salió de la casa. Fue tanta la decepción del joven que se fue de la casa a hacer su vida. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa, una bonita familia, pero cuando supo que su padre, que ya era anciano, estaba muy enfermo, pensó en visitarlo. No lo había vuelto a ver desde el día de su graduación. Antes que pudiera partir para verlo, recibió un telegrama donde decía que su padre había muerto y le había heredado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba urgentemente ir a la casa de su padre para arreglar todos los trámites de inmediato. Cuando llegó a la casa de su padre, una tristeza y arrepentimiento llenó su corazón. De pronto empezó a ver todos los documentos importantes que su padre tenía y encontró la Biblia que en aquella ocasión le había dado. Con lágrimas, la abrió y empezó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado un verso en Mateo 7:11. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos aquello que le pida? Mientras leía esas palabras, unas llaves de auto cayeron de la Biblia. Tenía una tarjeta del concesionario de autos donde había visto ese auto deportivo que había deseado tanto. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las palabras totalmente pagado. ¿Cuántas veces hemos rechazado y perdido las bendiciones de Dios porque no vienen envueltas en paquetes hermosos? No me pasó a mí, eso le pasó al primo de un amigo. Él era un buen cristiano, entre comillas. Había empezado a servir desde muy pequeño y obviamente al principio era el primero que llegaba a las juntas y sin que nadie se lo pidiera, comenzaba a hacer las cosas que le correspondían a todos. Pero al pasar el tiempo y ver que era él el único que hacía esto, comenzó a llegar tarde como los demás. A veces prefería ya ni llegar a las juntas y ya no se preparaba como antes para su servicio. Se conformaba con hacerlo como él veía que lo hacían los demás. Cada vez se le hacía más pesado llegar a servir, que si el líder no llegaba, que si el hermano no servía, que si cambiaban el uniforme, en fin. Después de un tiempo decidió dejar el servicio por aquellas pequeñas zorras. No me pasó a mí, eso le pasó al primo de un amigo. Eres el típico que, chin, se me metió ese carro. Eres un ¿por qué no te mueves? O eres el típico que, ¿cómo estás, ti? vamos al cine, ti. Oye, ¿tú no eres cristiano? O eres el típico que, ya no quiero ir a la iglesia, ese hermano me ve feo. Eres el típico que, chanfle, salí mal en el examen, soy un O eres el típico que, intentaré no ir a la fiesta con mis amigos. ¿qué onda, Faz? Que vamos a la fiesta, ¿no? Ay, Diosito, perdóname, es la última vez. Anda, porfi, ¿sí? O eres el típico que, ¿por qué no checas tu horóscopo, Felipe? pues sí, ¿verdad? Por si las dudas, pero confía en ti, Diosito. O eres el típico que, Chin, me pasé, no hice la tarea. Pero ¿por qué, Dios mío, me mandas a este maestro?
Tenemos que vivir una vida en verdadero cambio con la palabra de Dios. Si todavía eres propenso a estas situaciones, acércate a Dios. Él es la solución a todo. Y no solo acércate, sino actívate y avanza. Cristo te llama. Esto fue... ¿Eres el típico qué? Bueno, regresamos con el ejemplo de los pecados ocultos, que son los tipos de zorras. Bueno, nos sorprendemos de la sagacidad del enemigo que ocupa haciendo estos actos, incluso en la vida real, ¿no? Con los animales. Pues cuando te agarra una zorra, pues los animales o roedores pues ya no tienen ninguna salida. Un ejemplo que nos daba nuestro hermano Felipe Mesía era cuando caes en un hoyo, ¿quién te dijo que tenías fondo? Y entonces pues es difícil, ¿no? Porque ese tema de cualquier pecado oculto, de cualquier cosa, de situación en que tú te encuentres, pues es difícil, ¿no? Porque dices, chin, me meto, me salgo, me meto, me salgo, y al final no sabes si ese hoyo tiene un fondo. Entonces pues es difícil esas situaciones. Bueno. Y bueno, para terminar un poquito con este tipo de ejemplos de zorras que puede haber en nuestra vida, la mentira. La mentira es una zorra súper astuta que se sabe meter en un pedacitito, porque ¿cuántos no hemos dicho? Hay una mentirita, nadie lo va a notar, no va a pasar de eso, pero esa pequeña mentirita luego va a tener que ser cubierta por una mentira más grande, y para que no te cachen o para complementarla con otra, y así vas a ir tejiendo una telaraña de mentiras que luego al final ya tú ni siquiera sabes por qué le empezaste, ni siquiera sabes cuál fue la raíz de esa mentira, pero tú ya te estás creyendo, estás viviendo en esa mentira que tú mismo pues creaste. Y vives en una falsedad, ¿no? Así es. Vamos a leer un artículo que nos mandó nuestra hermana Tamara Gochicoa. Y este artículo es tomando como referencia Cantares 2.15, que dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Dice este artículo así: las zorras pueden definirse como los sutiles pecados, actitudes o conductas que destruyen, para evitar que poseamos los frutos del Espíritu Santo o las bendiciones. El versículo anterior menciona que las zorras pequeñas echan a perder la viña. La viña es figura del lugar de reunión, o sea, de la iglesia o de nuestra vida espiritual. Algunas zorras o actitudes pueden ser la indiferencia, flojera, ira, rebelión. Estas conductas parecen sencillas, pero no lo son. A veces no las tomamos en cuenta y sin embargo afectan de manera significativa nuestra vida espiritual. Indiferencia. Muchas veces se nos hace fácil ir al culto, retiro, confraternidad y reuniones, a veces solo para ver a los amigos. Inicia el culto y en ocasiones solo somos observadores, pero otras veces cantamos, aplaudimos y hasta danzamos. Pero ¿con qué propósito? ¿Lo hacemos por seguir a los demás? ¿Y cuando solo observamos? Eso es indiferencia hacia las cosas de Dios. Es un pecado grande que, aunque parezca pequeño, despreciar o tener en poco las cosas de Dios es un pecado. Zorra pequeña. De la misma forma, la flojera para las cosas de Dios puede impedir un crecimiento espiritual. A veces hacemos las cosas rápido y como salgan, solo por cumplir. Podemos orar, cantar, leer la Biblia con flojera y eso no cuenta para Dios. El enojo, la ira. A veces nos enojamos por cosas sencillas y eso también impide que podamos dar fruto y mantener nuestra viña floreciendo. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el Señor de los necios. Eclesiastés 11:10 quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La rebelión o desobediencia es otra zorra pequeña. En la mayoría de los jóvenes esta podría ser de las más comunes, ya que nos cuesta trabajo obedecer
y apegarnos a lo que nuestra autoridad dice. Existen muchas zorras pequeñas que impiden que demos fruto o que incluso destruyan nuestra viña por completo. En otras palabras, existen pecados, actitudes y conductas pequeñas que afectan en gran manera e impiden que tengamos un crecimiento espiritual e incluso que nos hacen regresar al mundo. Es muy difícil cambiar conductas, hábitos, actitudes que nos hacen estar en contra de la palabra, pero debemos intentar cambiarlas porque no es en nuestras fuerzas, sino en la de nuestro Padre Celestial. Obviamente debemos poner todo de nuestra parte. Para eso hay que orar y pedir ayuda a Dios para cambiar y perseverar en nuestra vida espiritual, que nuestra viña esté siempre dando fruto. Bueno, qué interesante es todo lo que nos comenta Tamara en este pequeño artículo. Creo que es una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado a lo largo de este programa, y uno de los puntos que me llamó en particular la atención tanto ahorita como al principio con Cris fue que estas zorras vienen cuando están en cierne. Esto quiere decir, como nos dijo Cris, que sueltan un aroma especial, que es lo que atrae precisamente a las zorras. Eso yo lo veo como un paralelismo, como una relación al aroma que nosotros desprendemos hacia Dios cuando nosotros somos un olor grato hacia Él. Creo que ahí es cuando el enemigo nos empieza a atacar mucho más, cuando nosotros comenzamos a crecer, cuando comenzamos a ser más agradables delante de Dios. Es el enemigo cuando empieza a mandarte estas zorritas, a mandarte estas pruebitas. ¿Para qué? Para quitarte la unción, como bien lo decía Isaí en las características de una zorra. Cuando estamos a punto de dar fruto, cuando está en cierne, es cuando el enemigo nos va a intentar obstaculizar para que nosotros no podamos, pues, ser agradables delante de Dios. Ok, y ya que identificamos las zorras, ahora sí vámonos de cacería. Como dice Cantares 2:15, cazad las zorras. Y yo creo que es muy importante una forma de cazar estas zorras, de acabar con ellas, es retomando lo que dice el Salmo 63:10, que nos hace referencia a buscar al Señor de madrugada. Yo creo que es un momento donde todos podemos disponer. Ya no tenemos ocupaciones más que dormir, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un esfuerzo, ¿no? Y estar orando que el Señor nos ayude a acabar con ellas, ¿no? Con esas pequeñas zorras que ya vimos que son actitudes, que ya vimos que son comportamientos, o de cierta manera pues que pues nos apartan de Dios, nos alejan, y hasta incluso podemos perder la salvación. Yo creo mencionarles el versículo que dice en 1 de Juan 1:7, dice: pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Como vimos en algunos ejemplos, este tipo de zorras nos provocan a veces hasta cometer pecado. Pero te tengo una buena noticia: para eso está la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y también tenemos una espada. Podemos atravesar a estas zorras con esa espada, que es la palabra de Dios. Yo creo que cuando nuestro corazón más se va llenando de la palabra de Dios, tenemos más armas y más herramientas para no poder dejar entrar a estas zorras. Otro consejo que podemos tomar en cuenta cuando vayamos de cacería lo encontramos en Zacarías 4:6, donde dice: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Aquí nos hace referencia a que sí nos tenemos que esforzar, debemos de llevar la fuerza, como también lo dijo Cristian al principio, pero no somos solo nosotros la doncella, y hablando de doncella me refiero a mujeres y a hombres, sino nosotros como doncella, con ayuda del rey, es como vamos a poder combatir las zorras. Bueno, otra arma que también el Señor nos da y que la verdad no nos agrada mucho, sin embargo es eficaz, es la humillación, tal como nos dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Esta es una invitación, hermanos, a que nos humillemos y que no nos enaltezcamos, no seamos soberbios ante estas zorras que son muy palpables en nuestra vida. Y otra arma para combatir esas zorras es el arrepentimiento. Dice en la palabra en el Salmo 26:2, examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Bueno, este salmo es de David y yo creo que cada uno de nosotros debemos de ponernos, ¿no? Decirle, Señor, ponme a prueba, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ¿verdad? Escudriñame, porque sabemos que no hay un solo justo, sabemos que no hay perfección aún en nosotros y que sin duda hay pequeñas zorras dentro de nosotros que aún no hemos exterminado. Y qué mejor que tener una actitud de arrepentimiento y de sumisión, decir, sí, Señor, aquí está, ya reconozco que hay dentro de mí, está esa zorra y te la entrego hoy, ¿verdad? No es fácil, no va a ser fácil, pero pues el Señor que nos escudriñe, que nos muestre y que podamos hoy poder llevar frutos, esos frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, pues otro ejemplo de cazar las zorras es teniendo la espada, que es la palabra de Dios, aferrarnos a las promesas de la palabra. Bueno, yo nada más les quiero leer una, que es Salmo 40:13, que dice, quieras, oh Jehová, librarme, quieras, Jehová, apresurarte a socorrerme. Y pues es una palabra muy sencilla, pero engloba muchos aspectos, porque si realmente estamos pasando por tribulaciones, por algún problema y que no podamos salir de él, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y que puede darnos la liberación de toda arma mortal. Otra arma es la fe. Santiago 1:2, sabiendo que la prueba produce fe. Yo creo que es muy importante la fe, todas las armas que han dado, la sangre, la palabra y muchas más, yo creo que van involucradas con fe. Realmente cuando vas a una guerra vas confiado que vas a vencer, no vas pensando para ver si puedes vencer. Yo creo que es importante la fe y bueno, hay que echarle ganas, chavos. Y Hebreos 12:14-15 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. El perdón yo creo que es sumamente importante para vencer a las zorras, y si nosotros perdonamos, nosotros podemos ser libres de toda atadura, de toda zorra que nos esté haciendo daño, que nos esté haciendo sentir tristes, amargados. Y bueno, pues que el Señor nos dé la fuerza para poder perdonar y vencer. Bueno, chavos, como ya lo vimos a lo largo de este programa, las zorras pueden acabar con nuestra vida espiritual. Es por ello que el día de hoy te invitamos a que si el Espíritu Santo te recordó alguna de estas zorras, inclines tu rostro y nos acompañes en una pequeña oración que vamos a hacer. Padre Celestial, en esta noche nos ponemos delante de ti, Señor, tus hijos, reconociendo que somos pecadores, Padre, reconociendo que hay zorras dentro de nuestra vida que nosotros hemos dejado habitar junto con nosotros, Señor. Pero te pedimos que por favor en esta noche tú te apiades de nuestra vida, que la tomes en tus manos y que nos ayudes a combatir esas zorras, Señor, porque nosotros queremos ser agradables delante de ti, queremos ser olor grato, que esas zorras no impidan nuestra comunión contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chavos, gracias por estar en este programa. Antes de despedirnos vamos a dar unos saludos. Hermanos, les mandamos unos saludos, agradecemos por escuchar el programa del día de hoy y mandamos abrazos a todos los jóvenes y congregaciones de la iglesia de Commonfort, Celaya, Denver, Guadalajara, Altamira, Estado de México, Aguascalientes, Santiago Atitlán y por supuesto la iglesia de Vallarta. Bendiciones. Gracias por permanecer con nosotros. Escríbenos a comovarradio@hotmail.com. Te esperamos en nuestra próxima emisión, aquí por Radio Miel Vallarta. Radio Miel Vallarta.